escucha de quién estaba ahí. Nada más y nada menos que el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La tipa tuvo que dejarlo ir porque no resistió este COVID. No lo pudo aguantar. Amén. Gloria a Dios. Poderoso eres, Señor. Gloria a Dios. Poderoso eres, Jesús. Cadenas, Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos. Muchísimas gracias. Le damos al Señor por esta noche, por haber permitido que nosotros estuviéramos aquí presentes con todo y tormenta que hay afuera. Así, el Señor nos ha traído sin tormenta, porque Él es el que paró la tormenta cuando estaba en la barca. Y Él, donde quiera que nosotros nos movemos, Él para la tormenta para que nosotros lleguemos donde Él quiere que vayamos. Te damos gracias, te doy gracias por darme, Señor, la oportunidad una vez más de dar tu palabra. Aleluya. De compartir la palabra que tú me das cada día, que tú me eliges y que tú decides que salga la palabra de mi boca que tú has sembrado en mi corazón y en mi mente y en mi espíritu, Señor. Señor, te doy gracias. Gracias te damos por esta noche. Gracias te damos, Señor, por la vida. Gracias te damos, Señor, todos los días que tú nos levantas, que tú permites que podamos caminar, que tú nos sanas, que tú nos liberas de toda circunstancia, no nos deja ver la oscuridad, no nos deja ver la neblina, la tiniebla, porque tú eres la luz que nos guía, tú eres el paso que nos da todos los días de nuestra vida para seguir hacia ti, enfocados día a día en tu palabra, que es la que nos da la vida en abundancia, que no nos da sed, no nos da hambre, porque lo primero que hacemos es comer tu palabra, beber tu palabra y vivir de tu palabra, Señor. Gracias te doy en este día. Gracias te damos por tu presencia en esta tu casa. Dios está obrando hoy, mañana y siempre, porque esta casa permanecerá para siempre como tu palabra permanece para siempre. Gracias, Señor Todopoderoso. Gracias, Señor. Bueno, queridos hermanos, como estamos en este mes de la familia, lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en la palabra, enfocarnos en nuestras vidas para la salvación de nuestra familia. Porque en nuestra familia, nosotros, el Señor nos escogió, recibimos a Cristo en nuestro corazón, pero queremos dar por gracia lo que Él por gracia nos ha recibido, nos ha dado. Que cada donde vayamos, nuestra familia, lo tengamos positivo en nuestra mente y en nuestro corazón, que mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque siempre tenemos que tener en mente que el Señor dice en su palabra, en Marcos 9:23, Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. En Marcos 23, sí. 9:23. Sí, 9:23 dice así. Y como dicen los holandeses, maquebosna, quiere decir prepárate con el lápiz, si no yo lo pongo después, por los versículos, porque la Biblia está llena de instrucciones y llena de la palabra para nosotros poder instruirnos y estar seguro que nuestra familia también va a servir a Cristo Jesús.
porque en nuestra familia empezó somos 3 hijas, y una empezó, y fue nuestra madre, que fue el primer paso que dio cuando llegó a esta tierra, porque nunca pensó que iba a recibir a Cristo cuando viniera a esta tierra. Y después, una a una, sus hijas fueron recibiendo a Cristo como debe ser, porque ya ella tenía eso en su corazón, en su mente, que ella no quería que sus hijas se perdieran. Y así tenemos que ser todos nosotros para que nuestra familia no se pierda, para que nuestros hijos no se pierdan. Aunque ellos cogen un camino, pero el Señor, como nos cogió a nosotros y nos corrigió, nos agarró, y cada vez que nos caíamos, nos levantaba. Cada vez que cometíamos un error, nos jalaba las orejas. El Señor fue que poco a poco nos fue trabajando, nos fue preparando con todos los obstáculos y las circunstancias y las tribulaciones y todo, hasta que lleguemos a sus pies completamente, porque ese fue el deseo de una madre. Y después, poco a poco, sus hijas fueron recibiendo a Cristo en verdad, de corazón, en verdad, porque no hacemos nada con recibir a Cristo. Que levante la mano al que quiera recibir a Cristo, venga adelante. Sí, yo recibo a Cristo. Cuando sale para afuera está bailando bobine, como dice la pastora otra vez, y se olvidan que recibieron a Cristo, porque se sentía en ese momento que el Señor lo empujó en ese momento para ir preparándolo en el camino que Él quería después, hasta que todas sus hijas recibieron a Cristo completamente. Es tan tal que ya cada una de nosotros estamos predicando, pero poco a poco vamos restaurando nuestra vida, restaurando nuestros hijos, restaurando las otras familias donde quiera que estén, porque no podemos nosotros recibir a Cristo, quedarnos con Cristo y amarrar a Cristo como si fuera el corazón que tenemos adentro. Ese corazón que Dios usó dentro de nosotros, tenemos que dárselo a otros, a otra familia. Así es. Aunque tengan todos sus defectos, pero con el amor todo se consigue. ¿Por qué que dice la palabra? Que los frutos del Espíritu, el más importante de todo es el amor. Porque el amor todo lo soporta, el amor todo lo aguanta, el amor recibe todos los insultos y como quiera tú le dices, Dios te bendiga. Porque así que debemos ser. Para nosotros en verdad ser como Cristo. Aleluya. Y por eso me ha inspirado desde el año pasado a visitar la familia, donde quiera que esté. Mientras yo tenga oportunidad de vida, dije que voy a visitar mi familia, donde quiera que esté, como nos instruyeron esta semana a nosotros acá. Si alguien, tú tienes un tiempo que no habla, que no lo escucha, que no sabe de él, que no te llama, que tú no lo visitas, que no te visita, hazle una llamadita, hazle una visita y para que reciban el amor de Cristo en su casa, en su vida. Si es posible, invítalos a comer y ahí tú te aprovechas y haces el altar familiar con ellos, aunque sean 3, 2, pero tú te aprovechas porque en todo momento hay oportunidad para darle la palabra de toda forma a las familias. Igual que a los jóvenes también, donde quiera que tú te encuentres. Amén. Amén, gloria a Dios. Y por eso tenemos que pensar, ¿qué puedo hacer para salvar mi familia? Cuando en Hechos 16, 30, 31 dice,
cuando el apóstol Pablo estuvo preso con Silas, ustedes saben que de repente se abrieron las cárceles y ellos no quisieron irse. Y el carcelero le preguntó, ya en Hechos 16, tú oyes todo, puedes buscarlo más tarde, que puedes leer todo la historia, lo que pasó. Pero una cosa muy importante es, en el 30-31 dice Pablo, y sacándolos les dijo el carcelero, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Realmente muy sencillo. Como también Jesús le dijo a Nicodemo cuando preguntó, que Jesús le dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo. Porque Pablo le quiso decir así al carcelero. Después él, cuando salieron, él se reunió con todo lo de la cárcel, y todo lo de la cárcel con las palabras que ellos le estaban explicando y la palabra que el Señor le dio, ellos se convirtieron, se arrepintieron. Pero todavía, Pablo y Silas no se fueron hasta que llamaron a los grandes que lo mandaron a trancar, a encerrar, para que ellos pudieran después venir y vieran y oyeran lo que pasó. Pero con todo eso, Pablo y Silas después se fueron a la casa del carcelero y toda su familia fue salva. Amén. ¿Por qué? Porque ellos toditos recibieron a Cristo en la cena que le hizo el carcelero a Pablo y Silas en su casa. Amén. Y los bautizó a todos dentro de su casa. Amén. Gloria a Dios. Y ahí fue que el carcelero se dio cuenta que toda su casa era salva. Amén. 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 En Romanos 9:10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. 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 Debemos siempre estar pendientes y orar por nuestra familia, dándole gracias, como hizo en 2 de Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Noche y día. Tenemos que acordarnos de orar por nuestros familiares, por todas las personas que el Señor pone en nuestra mente, en nuestra cabeza. Porque a veces estamos durmiendo y nos despertamos y el Señor nos da nombres o nos da visiones en nuestros sueños. Y esa persona, el Señor nos la entrega porque hay algo que esa persona le está estorbando en su vida, en su familia, que tenemos que orar por ellos. Igual que por las familias de la fe, los hermanos, orar uno por los otros constantemente. Amén. Constantemente. Aleluya. Hablemos con Dios acerca de lo que veo o sabe de sus parientes. Porque a veces sabemos cosas de los parientes y le decimos, ay, eso es su problema. No, el problema también es de nosotros. Sí. Porque si nosotros no oramos por ellos, ellos nunca se van a arreglar. Nunca va a haber restauración o
renovación en su vida, en su familia. Pídale a Dios que le dé una porción adicional de su gracia. Amén. Gloria a Jesús. Porque como el Señor todo nos los da por gracia, podemos pedirle al Señor que nos llene más de su gracia para nosotros estar llenos de la gracia de Dios para darle a otros. Aleluya. En Proverbios 3:4 dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y en Proverbios 3:34 dice: ciertamente Él encarnecerá a los encarnecedores y a los humildes dará gracia. Visitar o llamar a alguien que hace mucho no sabemos nada, como dice en Hechos 11:1-18, en Hechos de los Apóstoles. Déjame ver, buscar aquí, que le tengo algo extra. 11 del 1 al 18. Hechos. Espérate. Hechos. 11 del 1 al 18. Ahí va. Vamos con la cuestión de los gentiles y el evangelio y la defensa de Pedro. Y dice: y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. Se refiere a los 11 además de Pedro y también a otros, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, contendían contra él los que eran de la circuncisión. Es decir, que la noticia de que Pedro estaba con los gentiles, esa noticia corrió muy rápido en el pueblo, entre los judíos en aquel tiempo, porque había un judío cristiano y los gentiles. Eso significa, por lo menos en el comienzo, que ellos no aceptaban la explicación de Pedro. Les parecía que él era inmundo por asociarse con los gentiles. Los que eran de la circuncisión, creyentes judíos. Lo que los judíos no les gustaba unirse con los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Los gentiles eran personas muy buenas, que también eran otra clase de cristianos, pero ellos no lo aceptaban porque ¿cómo se dice? Llevaban sus costumbres. No llevaban la misma costumbre de los judíos. Es decir, como nosotros decimos, tenemos los pentecostés, los cristianos, los de otra religión, para no decir la otra religión, y que no podemos unirnos con ellos. Pero ¿qué pasa? Diciendo porque has entrado a hombres incircuncisos, ay Dios, los gentiles, y has comido con ellos. No hay nada, dice aquí, no hay nada en la ley de Moisés que prohíbe comer con los gentiles. Esto fue añadido por los hombres, no por Dios. Es decir, que nadie nos puede prohibir a nosotros de entrar y llegar ante un familiar que nunca ha pisado una iglesia. Porque si nosotros nos vamos, que somos su familia, es nuestra sangre carnal, entonces nadie va a llegar a ellos. Tenemos que llegar donde ellos y pedirle al Señor que nos dé las palabras de convencimiento para nosotros
convencer a nuestros familiares, a esas personas, que el único que salva es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Por medio de nuestros testimonios, por medio a la forma de ser de nosotros. Ellos pueden hacer un cambio. Porque si hay un cumpleaños, por ejemplo, yo no voy a ir porque yo no soy cristiano. Y los cristianos no celebramos cumpleaños. Nos vamos al cumpleaños y nos piden de una palabra de Dios a todo el que está aquí adentro. Amén. ¿Por qué? Porque ellos saben tu comportamiento, de dónde vienes y la forma en que Dios te cambió, tu testimonio. Y ellos quieren que los otros vean y ellos mismos reciben la palabra de Dios que tú le das a todo el público, a todo el que está ahí y a ellos también. Te sientas a comer en la mesa con ellos y ahí te aprovechas y haces un altar familiar. Ahí te aprovechas y le haces un altar familiar. Y de ese grupo de personas van a salir personas que quieren que tú le pongas la mano y que tú le ores, porque ellos confían que tú tienes el Espíritu Santo, que tú tienes a Cristo dentro de ti. Así es. Porque sienten como cuando Pedro caminaba en las calles, que sentía que el Espíritu Santo se movía junto con Pedro. Amén. La sombra lo sanaba. Amén. 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 Y los judíos siempre lo estaban acusando a Pedro. Al mismo Jesús, que se sentaba e iba a comer a la fiesta, a los cumpleaños, a los sitios donde estaban los fariseos, se sentaba a comer con ellos, pero ahí mismo él le hacía milagros, él le hacía ver que él era el Hijo de Dios. En Hechos 11, 4 dice: entonces, comenzando Pedro, les declaró por orden lo pasado, diciendo. Eso fue que él expuso que el apóstol Pedro era muy paciente. Es por una causa, hay que acordarse de que el Señor había sido paciente con él. Lo describe tomando poco a poco el episodio entero. En el 5 dice: estaba yo en la ciudad de Job orando y vi un rapto de entendimiento, una visión. Un vaso con un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Eso lo declaró Pablo cuando fue que Pedro que estaba en la orilla del mar en Job. En el 6 dice: en el cual cuando puse los ojos consideré y vi animales terrestres de 4 pies, la bestia salvaje, los reptiles y las aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro se asustó. Digo yo, como dice aquí, Pedro no tenía intención de eso, pero era una visión que él estaba y se asustó. Y dice Pedro, y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o ninguna cosa inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez. Él solamente oyó una voz. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces y volvió todo a ser tomado arriba en el cielo. En el 11, en
Hechos 11:11 dice: y he aquí, luego vinieron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí de Cesarea. Y el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y vinieron también conmigo estos 6 hermanos, que él no estaba solo, en la orilla del mar en Jope. Y entramos en casa de un varón, en la casa de Cornelio, el cual nos contó cómo había visto un ángel en su casa que se paró y le dijo: envía a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Quiere decir que tenemos que expresar inequivocadamente que ellos no fueron salvos antes de que Pedro viniera y predicara el evangelio, aunque Cornelio había realizado muchas buenas obras. Y apenas comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Es decir, que Cornelio y su casa, de que fueron bautizados con el Espíritu Santo, solamente con la palabra de Dios que Pedro le predicó. Exactamente como los apóstoles y los otros durante el día de Pentecostés. Ellos recibieron el Espíritu Santo. Esos fueron los gentiles. Aquellas personas que los judíos, los circuncisos, no querían que Pedro se juntara con ellos. Pero esas personas, los gentiles, ¿quién eran los gentiles? Los gentiles eran personas adineradas, de buena educación, de buen vivir, muy amables, muy bondadosos, muy humildes, muy buena gente. Pero lo único que les faltaba era recibir la palabra de Dios. Y al ellos recibir la palabra de Dios, abrieron su corazón a Cristo. Solamente con la palabra que Pedro le dio, con la prédica que Pedro le dio. Entonces me acordé de la palabra del Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Amén. 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 Así que si Dios les dio el mismo don, también como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Si Pedro no había ido cuando esos hombres fueron a buscarlo en Jope con los hermanos a la casa de Cornelio, que era uno de los gentiles, y ahí estaban ellos todos reunidos. Si Pedro no había ido ahí, Pedro no había hecho la obra de Dios, porque Dios fue que lo mandó a él. A Cornelio le dio una visión y Pedro tuvo otra visión y se sentó a comer con los gentiles, que fue la palabra de que él oyó, que la visión, que él no quería sentarse con los gentiles a comer lo que ellos comían, pero eso era mandado por el Señor. Tú tienes que ir ahí. Y ya Cornelio lo mandó a buscar. Es decir, que Dios es que nos envía a donde Él quiera que nosotros vayamos. Amén. Así es. Nos vemos en sueño, o en nuestro pensamiento, o en nuestro espíritu, que tenemos que llamar a alguna persona, ir a su casa, y por medio de nuestra palabra, nuestra forma de ser, la palabra de Dios, que quizá eso tienen confusión, tienen problemas, tienen tribulaciones, y solamente con la palabra que le damos, de la palabra de Dios,
ellos reciben a Cristo Amén. en su corazón. Y no podemos quedarnos con la boca callada. No podemos que solamente irnos a comer el bizcocho y aprovecharnos de la comida, de lo que hay. Y entonces se nos olvida que nosotros somos enviados allá. Así es. Ay, mamá. Somos enviados. Donde quiera que caminemos, donde quiera que topamos, donde quiera que caminemos. Un pequeño testimonio. Cuando estábamos en Dominicana, fuimos de visita, que no estábamos para ir allá a donde una señora que ella tiene muchos años cristiana. Pero ahí teníamos que ir. Vamos, porque aunque sea de noche, no te apures, le damos para allá y no nos paramos en el camino, no tengan miedo. Llegamos allá y el hijo no estaba esperando, que tiene su mamá que es cristiana de hace como 40 años. Y el hijo no estaba esperando porque quería que le hicieran una oración para él conseguir trabajo. Y la señora que pasamos en la esquina era la dueña de un colmado, tenía cáncer. Y esa señora le dijo a ella, cuando tu familia vuelva otra vez, cuidado si se van sin pasar por aquí, que yo necesito su oración. Amén. Gloria a Dios. Y ese muchacho se le hizo la oración, le oramos, él recibió la oración y le dijimos que cuando nosotros regresáramos, el Señor había puesto en nuestro corazón que ya él tenía trabajo. Y cuando regresamos, él nos enseñó muy bonito vestido, con su camisa y su corbata, que ya él había conseguido trabajo de nuevo. Amén. con los Gloria a médicos. Dios. Amén. Y llegamos donde la señora, a hacerle oración a la señora, en el medio de la calle. Aleluya. Sí. Ella no estaba esperando ahí, salió para afuera para que no nos fuéramos porque el carro había que parar en el colmado de su casa. Para hacerle oración a ella, porque ella no quería irse sin recibir a Cristo. Aunque la señora le oraba a ella, el pastor había ido y no había recibido a Cristo. Ay, santo. Pero cuando nosotros le oramos y le hicimos la oración de fe, la señora recibió a Cristo. Amén. Ella recibió a Cristo. Aleluya. Este era el momento que el Señor la tenía preparada. Y son diferentes cosas que Sí, donde así. quiera que vaya, íbamos. Así es. Había una persona que teníamos que quedarnos un día más o más largo en esa casa porque querían una oración. Y la señora, antes de ayer nos llaman. Yo llamé por teléfono porque me hizo un sueño, que vi la señora en mi sueño. Y llamo y me dicen que la señora se fue tranquila, Amén. sin ningún grito ni nada. Se fue tranquila. Y su último deseo era que su hijo recibiera a Cristo delante de él. Y él, cuando le hicimos la oración de fe a su mamá, el hijo recibió a Cristo al lado de ella. Amén. Gloria a Dios. Porque esa era su preocupación, el hijo más joven. Ese fue mi último deseo. Decía ella, mi último deseo es que mi hijo reciba a Cristo para que cambie su vida Aleluya. cuando yo me vaya. Porque yo me voy a ir un día. Aleluya. Y tenemos que estar todo el tiempo enfocado, alerta, sin rechazar a nadie. Si alguien te agarra, que sea mal vestido, hediondo, lo que sea, que la casa te derrumba, entra, porque ahí es que Dios, ahí es que quiere Dios que tú entres. Así es. Ahí que Dios se va a glorificar. Dios se glorifica. Aleluya. No importa de qué religión sea, porque hay muchas personas que andan confundidas. Así es. Están en el cristianismo, pero están confundidos, tienen confusión. ¿Por qué? Porque la religión, como dice la pastora, mata, confunde. Lo tienen confundido, que las parejas se separan. Los casados se divorcian. Los hijos, en la Biblia dice que no podemos reprender a nuestros padres. Y lo primero que hacen es reprender al padre. Y como Cristo le dijo,
cuando estaba con los apóstoles, que le dijeron, mira, tu madre y tu hermano te buscan. Y él le dijo, mi hermano y mi madre son aquellos que hacen la bondad de Dios y los que están aquí. Todos los hermanos que están aquí. Pero lo que pasa es que ya Cristo sabía quién era su madre, que lo instruyó desde pequeño. Que su madre se encargó de instruir a sus hermanos, que después que Cristo se fuera, ellos iban a seguir el trabajo de Cristo. Y él no necesitaba tan pendiente, porque ya su familia estaba salva. Eso que estaban ahí, los hermanos, las otros familiares, era más importante que su mamá y sus hermanos. Y no quiere decir que cuando nosotros somos cristianos tenemos que olvidarnos de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de los primos, de los amigos. Esas son las personas que están alrededor de nosotros, son los que necesitan la salvación, porque si no la tienen, nosotros nos damos cuenta en su comportamiento, en su forma de vivir. En Gálatas 6, 9, 10 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no nos desmayaremos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, aquellos que andan confundidos, aquellos que han recibido confusión de la religión, de la religiosidad. Porque la religiosidad, el hombre lo usa para manipulación. Y son profetas falsos que hay que tener mucho cuidado a esos profetas falsos que te profetizan algo que no está en la Biblia. Y las profecías vienen de la Biblia. Porque no todo el mundo es profeta. Porque el Señor Dios, diferentes dones. Diferentes dones. Pero esos dones de profecía tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Es igual que cuando te dan un café y dice que tiene azúcar, cuando tú lo apruebas, no hay quien se lo beba porque es amargo. Entonces se te amarga la vida. Y ellos contentos con su azúcar por allá y tú con el café amargo. Con la vida amargada. Y ellos felices. Encantados con su avión y su carro del año, que lo cambian cada 3 meses. Y tú amargo. En tu casa, con amargura orando y dándote golpes y haciendo silicio y haciendo cuantas cosas vivir por haber, porque la Biblia lo dice. En la Biblia lo dice, sí, claro, en la Biblia lo dice. Pero ve a ver aquello, a ver a dónde están, cómo es, qué es lo que están haciendo. Tenemos que tener mucho cuidado. Ojo pelado. Ojo pelado. Amén. 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 Señor, tú me pones a hablar cosas que yo no quiero, pero esa es tu voluntad. Y yo hago la voluntad del Señor y el Señor es el que pone carbón encendido en mi boca. Hay cosas que yo no estaba pensando de decir, me salió. En Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres de todo lugar que se arrepientan. Porque tenemos que estar preparados
para la venida de nuestro Señor Jesucristo, Amén. que es el novio. Y la iglesia somos nosotros, la novia. Y la iglesia tiene que estar preparada para su venida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y solamente podemos preparar nuestra propia iglesia, que es nuestra familia, nuestra casa, e instruir lo de la familia de la fe para que no se pierda también. Y no en camino torcido, sino en camino derecho a la luz de Cristo Jesús. Amén. 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 Mantengámonos firmes, porque podemos esperar oposición demoníaca, revuelta en la familia. ¿Cómo? Porque como somos cristianos, no nos llaman por teléfono, no nos invitan a los cumpleaños más. Si nos ven en la calle, nos cruzan al otro lado porque ya viene con su palabrería. Pero Te sacan del Facebook, te te bloquean del Facebook, Pero su familia miran no la todas las quiere. oraciones o todo lo que tú pones, Pero la gente te bloquea cuando pero no está te interesada. lo encuentran en la calle y dice, hermano, yo te conozco ¿desde cuándo? Te ven en el mercado Ujú. Ay, Bajan la y bajan la cabeza, bajan la cabeza de que no lo vio. que no lo vio, porque como tú tienes pantalones y la otra tiene panta larga. Hola, hermano. Hermana, yo no lo conozco. Si te he visto, no me acuerdo. Pero, ¿qué pasa? Que en el momento en que el enemigo los ataca y te encuentra, se le abren los ojos del espíritu. Porque, hermana, hace día tiempo que no lo veía. Usted sabe que me salió una enfermedad de repente. Usted me puede orar. Por ejemplo. Porque en Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor a Simón, Simón, he aquí, Lucas 22:31. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Ay, santo, aleluya. Porque vendrán las tribulaciones, los problemas, la discusión con los amigos, con las hermanas, con los hermanos, con los vecinos. Y el Satanás va a buscar toda la forma de desenfocarte de lo que tú estás ocupado con tu congregación, con tu... como el Señor te eligió para que tenga duda, para que no tenga confianza, para que no tenga deseo, para que se te vaya el deseo de vivir, el deseo hasta de leer la palabra de Dios, porque te confunde la mente, te estorba en el camino que Cristo te puso. Amén. Amén. En Tesalonicenses dice, pues, primera de Tesalonicenses 2:2 dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. No importa el que se oponga, seguimos para adelante. Amén. No importa la oposición de quien sea, de lo que sea, de cualquier enfermedad, de cualquier virus, lo que sea, seguimos adorando al Señor. Amén. Y seguimos repartiendo su palabra en todos los sitios donde estemos. Todo momento. En Hechos 8:23 dice, porque en hiel y amargura y en prisión de maldad veo que estás. Eso quiere decir que le dan amargura. Que se siente uno destrozado por no tener ese amor que uno tenía de ese familiar, ese amor de esa amistad, esa atención de ir a la tienda juntos, de comer juntos, de hablar todas las cosas personales con esa persona, pero esa persona no quiere saber nada más de ti,
no quiere saber nada más, te bloqueó. Te bloqueó. Te cruzó, así mismo. Porque siempre habrá revuelto en la familia, en el alrededor, con los trabajadores, con los compañeros de trabajo, habrá siempre. Porque en Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Tenemos que mantener nuestro buen testimonio. No solo el testimonio de que nos sanó, que nos liberó, que nos salvó, pero también de nuestro comportamiento, de nuestra forma de ser, que se vea el cambio, que se vea la diferencia, que marquemos la diferencia, que donde llegamos marcamos la diferencia. No quiere decir que la diferencia es porque yo tengo que dejarme sorry Maricela, de pintarme el pelo, que tengo que dejar de arreglarme el pelo, que tengo que dejar de ponerme la peluca, que tengo que dejar de ponerme pantalones, tengo que ponerme una falda larga, no puedo ponerme tacos porque hay que andar con los zapatos bajitos. Si te pones una prenda ya está en el otro lado porque no es de la Biblia, no es eso. Esos son reglas de Leyes del hombre. Esos son reglas del hombre. Así es. Esos son religiosidad, regla del hombre. ¿Por qué? Porque a veces, Si no quiere que se la ponga, pero si se la regalan, la cogen. si se la regalan, la cogen, pero ni que para venderla porque necesitan el dinero, pero para ellos mismos. No para el templo. Porque si a ti te pasa algo y tú tienes una necesidad y va y si le dices a ellos, después que tú le has dado, tú dijiste, por ejemplo, como le pasó en los principios con Pedro, que cuando formó la iglesia, que se estaban separando, que hubo uno que vendió su casa y habló mentira, y después tuvo castigo. Porque Ananías y Zafira. Bueno, ellos no hablaron la verdad, sino que guardaron un poco para ellos aprovecharse de lo que ellos dieron y aprovecharse de lo que estaban recibiendo los otros también, y hacerse como que eran pobres. Pero el Señor castiga eso. Claro, ahí murió. El Señor lo castiga, porque eso no es lo que el Señor quiere. O habla verdad, o no habla nada. No habla nada. Pero yo quiero hacer una pregunta y me excusan. Dígame. El otro día a mí me confunde porque lo que yo tengo sirviéndole al Señor, y antes de servirle al Señor yo veía que decían que un pastor no puede abrir sangre. Eso es... No, una pastora, ¿eh? Le voy a decir el nombre porque todos lo conocemos. No, que dice A y se ve. ¿Qué quiere avisar? No, que no la pastora Porque eso no está bien. Porque entonces eso yo sí se lo dije. eso es